Buenos días. A nosotros nos tocó el tema de violencia de género, embarazo y sexualidad. Entonces, bueno, nuestro grupo está conformado por Laura Marcela Rey, Paula Rincón, Brian Ramírez, Edinson Quirós y quien les habla, Daniel Pinzón. Entonces, pues, ¿qué es la violencia de género? Entonces, la Organización de las Naciones Unidas en 1993 aprueba lo que es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra el Género, contra la Mujer, y define la violencia de género como ¿qué? Como el acto de violencia basado en la pertenencia del sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción, la privación de arbitrariedad de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Bueno, también es importante conocer algunos datos sobre la violencia de género en Colombia. Bueno, es importante tener en cuenta que se hizo un informe del Instituto Nacional de Salud que lo hicieron en el periodo del 2012 al 2017, en donde se notificaron 433.083 casos de violencia de género e intrafamiliar en Colombia, en donde de ese número de casos el 5,9 fue contra mujeres gestantes. También es un dato importante que el 50% de los casos fueron mujeres de 10 a 19 años y que el 80,9% de los casos de violencia sexual fue en menores de 14 años. Aquí entonces, pues lo que hicimos fue graficar los tipos de violencia que hay, ya que pueden adoptar diferentes manifestaciones en función a los actos que pueda cometer el agresor. Entonces, pues está la violencia física, la que se caracteriza por el uso de la fuerza, que provoque lesiones físicas, daño o dolor. La violencia social, que es el intento de separar o aislar a la víctima de su círculo familiar y social. Entonces puede ser de dos maneras, directa o indirecta. Directa, pues ya impidiendo situaciones de interacción social, o indirecta es la persona que intenta dar una buena impresión para que no se le crea a la víctima. También que evita que se tenga contacto con la víctima mediante actitudes descorteses con las personas que estén alrededor. La violencia sexual, que es el acto de naturaleza sexual forzada contra la voluntad de la mujer a través de la fuerza o la intimidación. Está la violencia psicológica, que es la conducta intencionada y prolongada que atenta contra la integridad psíquica y emocional de la mujer y contra su dignidad. Está la violencia económica, que es la restricción y control injustificado de los recursos. Puede ser activa, que es cuando el agresor pone a la mujer a trabajar para mantener el hogar, o pasiva, que impida que la mujer trabaje para que dependa de él. Y la violencia ambiental, que es destruir o romper pertenencias de la mujer con especial valor sentimental para ella de manera intencional. Dentro de los factores de riesgo está primero, pues ser una madre adolescente tiene mayor prevalencia de este tipo de violencia, también los embarazos no deseados, el nivel educativo, entonces aquellas que tienen un nivel educativo bajo, el desempleo también y la dependencia económica de parte de la mujer hacia el hombre. El estado civil también es muy importante, sobre todo en aquellas que son solteras y que no cuentan con el apoyo de su pareja. El apoyo social deficiente, una pobre red de apoyo. También el consumo de alcohol y drogas psicoactivas. Y finalmente aquellas mujeres que son portadoras de algún tipo de infección de transmisión sexual, sobre todo en aquellas con VIH positivo. Las causas generalmente son multifactoriales, hay múltiples teorías, como podemos ver en la imagen, entonces el estrés y la inseguridad del padre frente a un nuevo cambio de vida, asumir este rol nuevo, el bajo nivel socioeconómico también de la familia, los celos del hombre por la llegada de un nuevo miembro y la atención que va a estar toda hacia el bebé y no hacia él, el embarazo percibido como una amenaza para su dominio como padre y como hombre de la casa, la misoginia. La gestación también hace que la mujer se perciba como vulnerable y indefensa. Y finalmente el estado de embarazo hace que la frecuencia de las relaciones sexuales disminuyan y esto también sea una de las causas para la violencia en la mujer. Bueno, y para hablar como tal de por qué se da esta violencia, entonces encontramos que la psicóloga Leonor Walker en 1979 planteó una teoría que es el ciclo de la violencia, donde plantea que el maltrato se desarrolla a través pues, de un proceso cíclico que está formado por tres fases que se repiten en el tiempo, como podemos ver en la ilustración,
se encuentran las tres fases, siendo la primera, que es la fase de acumulación de tensión, la segunda, que es la fase de explosión o agresión, y la tercera, que es la fase de arrepentimiento o luna de miel. Además de esto, como podemos ver en la ilustración, vamos a hablar sobre el perfil del maltratador, que como tal este perfil está caracterizado por la dependencia emocional que presenta el maltratador, la labilidad emocional, la carencia de empatía, la baja autoestima, la dificultad en el control de los impulsos. Son personas con celos y son muy dominantes y posesivos, violentos, controladores e inseguros, y utilizan comportamientos defensivos como negación o minimización de los actos, justificación y nunca asumen la responsabilidad de sus actos. También encontramos el perfil de la víctima, que entonces esto es todo lo contrario, y vemos de que se creen todos los mitos acerca de la violencia doméstica, tienen una baja autoestima, se sienten degradadas, se sienten fracasadas como mujer, esposa y madre, hay falta de confianza en sí mismas, tienen una falta de control sobre su vida y pueden llegar a un aislamiento social y una incomunicación con las demás personas. Bueno, para continuar, pues vamos a hablar un poquito acerca de un tipo de violencia de la mujer y vamos a hablar sobre la violencia sexual. Entonces es importante conocer pues qué tipo de actos nos llevan a una violencia sexual. Entonces, pues uno de los casos sería la violación, otro sería que el hombre contagie a la mujer de manera consciente con enfermedades de transmisión sexual. El otro es obligarla a realizar o recibir tocamientos no deseados. También podemos encontrar el obligarla a prostituirse o tener relaciones sexuales con otra persona, que no le permita al hombre, no le permita usar métodos anticonceptivos aun cuando ella se lo está pidiendo, que en las relaciones sexuales pues obliga a la mujer a realizar prácticas que no están pedidas ni deseadas, y también que el hombre la presione para tener relaciones sexuales no deseadas. También quisimos como resaltar esta imagen, esta frase y dejarla como una enseñanza para las mujeres, y es que si te pega, no te quiere. En cuanto a la violencia en el embarazo, pues para empezar es importante definirla, y bueno, entonces los especialistas pues, de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos definen la violencia durante el embarazo como una violencia o amenaza de violencia física, sexual o psicológica ocasionada a una mujer que esté en estado de embarazo. La violencia ejercida hacia la mujer durante una de sus etapas más importantes y de mayor vulnerabilidad es el embarazo. Y también revisa una connotación de bastante gravedad, tanto para la madre como para el feto. Las repercusiones ejercidas debido al violentador contra la gestante y el feto son variadas, ya que dependen del momento de la gestación, el tipo de maltrato, la frecuencia y el tiempo de exposición. Y todo esto puede verse reflejado en diferentes cambios comportamentales en la mujer. Existe una alta probabilidad de no acudir a las consultas prenatales, acudir a una fecha equivocada, iniciar los controles prenatales un poco más tarde de lo recomendado y mostrar un poco o ningún interés al asistir a las clases de preparación de la maternidad y la paternidad. Como médicos generales podemos realizar prevención. ¿Cuál prevención? Tenemos la prevención primaria, donde el profesional sanitario puede llevar a cabo la identificación de las mujeres con mayor riesgo de sufrir violencia de género y hombres con un perfil que pudiese alentar la posibilidad de ser un maltratador. También podemos hacer prevención secundaria, donde los profesionales sanitarios debemos estar atentos a de cualquier señal indicativa, especialmente las lesiones que indiquen maltrato tanto físico como psicológico, y ver el comportamiento de la mujer y su pareja. También tenemos algo muy importante que es la ruta de atención integral para víctimas de violencia, que se entiende como un conjunto de acciones articuladas que responden a los mandatos normativos para garantizar la protección de las víctimas, su recuperación y la restitución de los derechos, y todos como médicos de primer contacto podemos hacerlo y debemos colocarla en práctica. Muchas gracias.